Muchas gracias por pasarte aquí a Cursos de Desarrollo y en este vídeo lo que vamos a intentar hacer es ver un poquito cómo se supone que van las novedades que vamos a tener disponibles dentro de la versión Angular versión 19. Vamos a repasar el post un poquito, llevo 2 días más o menos repasándolo y yo creo que más o menos tengo una idea de ver exactamente qué es lo que nosotros hacemos por aquí, así que nada, vamos a pasarnos directamente para acá. Y vamos a verlo, ¿vale? Entonces simplemente tiene una serie de partes clave que son que han colocado en Developer Preview el uso de lo que ellos llaman la hidratación incremental. Van a colocar también lo que sería el manejo de rutas, que tú vas a poder llegar a decidir exactamente dónde se tienen que resolver esas rutas, ¿vale? O sea, van a mejorar lo que sería el sistema de rutas como tal. Han colocado una serie de schematics que deberían de ayudarnos a poder realizar lo que sería la implementación final del uso de las señales a nivel de inputs, outputs y queries, ¿vale? Vamos a colocar un nuevo sistema de inyección de dependencias y un nuevo sistema de compilación dentro de las aplicaciones. A partir de aquí están realizando las estabilizaciones de más usos de señales diferentes, uno que han llamado como linked signal y otro que han llamado como resource. Y luego, pues eso, han metido un montón de funcionalidades que estaban solicitadas desde hace mucho tiempo y las están intentando ahora ya meter directamente dentro del framework con todo lo demás, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis el vídeo por si queréis echarle un vistacillo, ¿vale? Nosotros vamos a intentar hacer un resumen leyendo un poquito por aquí con todo lo demás, ¿vale? Bueno, una de las cuestiones importantes que ya sabéis que Angular tiene bastante uso es el tema de la capacidad de poder empezar a utilizar lo que sería la posibilidad de no utilizar la biblioteca Zone JS dentro de las aplicaciones. Entonces están en este proceso donde están intentando quitar en la medida de lo posible todo lo que sea necesario de poder utilizar esta biblioteca y poder intentar pasarlo a todo lo que tenga que ver con el uso de signals. Entonces, bueno, están intentando meterlo dentro del apartado de server-side rendering y lo están haciendo bastante fino, ¿vale? Entonces, en la versión 19, pues eso, están elevando lo que sería la parte de server-side rendering a otro nivel, haciendo lo que ellos denominan como hidratación incremental. ¿En qué consiste este proceso, vale? Significa que vas a utilizar lo que sería la anotación @differ para poder intentar decidir cuándo se supone que debería de llegar a cargarse un determinado elemento de turno. Entonces, para que os fijéis, aquí tenéis como una especie de demo, voy a intentar hacer lo más grande posible para que la podáis ver bien, ¿vale? Se supone que dentro de la demo que vais a ver aquí tenéis las partes que están no en gris, son las partes que se supone que están cargadas y las partes que están con un color que no sea gris, es decir, que tengan alguna tonalidad, se supone que van a ser componentes que están cargados, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona un poco la historia? Si os dais cuenta, se le ha colocado como un delay como de unos 500 milisegundos y en este delay de 500 milisegundos para que se vea visualmente cómo se supone que se carga un determinado componente. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Muy sencillo. Lo que se ha hecho es que tú, cuando vas a pulsar en uno de los componentes, ese componente inicialmente no va a estar cargado por defecto. ¿Cuándo se va a cargar ese determinado componente? Cuando tú vayas a hacer clic sobre el elemento visual que tú estás dando. Por ejemplo, aquí en la parte superior veis que lo que es la barra de la parte de arriba sí está cargada, pero veis que la parte de la izquierda no está cargada en este caso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hasta que tú no haces clic en el elemento que estás manejando, se supone que no se realiza lo que sería la carga de ese componente. ¿Para qué se hace esto? Para que la interactividad sea lo más rápida posible y la carga de la aplicación sea lo más rápida posible. Entonces, ¿cómo funciona la historia? Muy sencillo, fijaos, ¿vale? Si os dais cuenta, cuando parpadee, significa que ese componente que nosotros estamos viendo está siendo descargado y cuando ya por fin tiene como un bordecito directamente de color morado en la parte de fuera, se supone que que ese componente ya ha terminado de cargarse y es un componente de tipo interactivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú cuando vas a hacer clic hay un motor, una biblioteca que ellos han colocado, que además es la misma biblioteca que ellos utilizan en el framework suyo interno que se denomina de with, que es el que nos va a permitir poder guardar lo que son los eventos que tú vayas a pulsar sobre un determinado componente para luego hacer un replay, es decir, volver a dispararlos en el caso de cuando se cargue ese componente.
Entonces es básicamente, tú vas a hacer clic en un determinado conjunto de elementos y esos elementos que tú tienes definidos en un determinado momento se van a volver a ejecutar, pero con el componente ya cargado. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Es aligerar mucho lo que sería toda la parte del interfaz y va a hacer que haya una hidratación parcial de lo que sería el interfaz como tal. Entonces, ¿cuándo realizaría la carga? Simplemente cuando tú vayas a intentar interactuar sobre un elemento visual. Cuando tú vas a intentar actuar contra ese elemento visual se va a descargar y una vez que está descargado simplemente se ejecutaría como tal. Se van a volver a ejecutar los eventos que tú tuvieses disparados, el componente recibiría esos componentes y los ejecutaría tal cual. En este caso, si os dais cuenta, ¿qué es lo que hace? En la parte de la izquierda estaría colocando todos los elementos que nosotros tenemos colocados a partir de aquí, ¿vale? Y luego, una vez que lo tiene, simplemente carga esa determinada vista. En la parte superior derecha selecciona un sistema de ordenación por precio, que todo viene pre-renderizado desde el server-side rendering y luego simplemente va cargando los componentes como tal. La verdad es que es un sistema bastante potente y que merece bastante la pena como tal, ¿vale? Luego, a partir de aquí, ¿cómo lo realiza? Pues se supone que tú tienes que ser capaz de poder colocar en un proyecto ya con Angular 19 que ya esté utilizando el server-side rendering, ¿vale? Y tendríamos que llegar a especificarlo de esta manera, si os dais cuenta, como que una configuración base de la aplicación, ¿vale? Esto sería en la carga de la aplicación como tal. A partir de aquí, tú qué es lo que haces es utilizar esa etiqueta @differ, ¿no? Donde tú le indicas exactamente cuándo se supone que debería de hidratar ese componente, es decir, cuándo debería de descargar y ejecutar ese componente. Pues en este caso es, pues eso, cuando entre el componente en el viewport, cuando esté visible. Tú colocas esto directamente con unas llaves y aquí colocarías todo lo que se supone que debería de cargarse cuando entre de manera visual. Entonces se supone que difieres lo que sería la carga del componente como tal. Esto debería de permitir poder realizarlo, ¿vale? ¿Por qué funciona todo esto? Por lo que os decía, porque ejecuta lo que sería este event replay. ¿Qué es lo que hace este event replay? Pues lo que os digo, es una especie como de biblioteca, ¿no? Que es capaz de poder entregar los eventos, que es la misma biblioteca que tienen dentro del equipo de Wiz, y es la que nos permitiría de alguna manera poder llegar a establecer, pues eso, esa hidratación por parte del cliente simplemente cuando, pues eso, pueda llegar a replicarlo. ¿Qué es lo que se supone que sucede? Fijaos, ¿no? En este GIF se ve bastante claro que tú haces clic, ¿no? En el elemento, que ese elemento no está cargado en ese momento. Entonces tú haces 4 clics dentro del añadir al carrito, ¿vale? Eso queda como guardado dentro de la memoria, por decirlo de alguna manera, y cuando se carga el componente veis que en la parte de arriba aparecen los 4 ítems, ¿no? Cargados dentro del carrito, ¿no? Entonces se supone que como que hace como un replay, ¿no? De los eventos que tú se supone que tienes disparados. Entonces es un comportamiento que el usuario puede llegar a aprender, de decir, vale, yo hago doble clic, tarda un tiempo en responder y el tiempo que tarda en responder simplemente es el tiempo que tardaría esto en poder mostrarse por aquí, ¿vale? Entonces sería como una manera de poder optimizar lo que sería la carga de los componentes como tal, ¿vale? Otra de las cosas interesantes que están teniendo también sería la posibilidad de poder llegar a meter lo que serían los modos de renderizado a nivel de rutas. ¿Qué significa? Que dentro de la versión 19, como nosotros lo tenemos configurado, podemos llamar a este interface que estáis viendo, que sería este server route, que es el que nos va a permitir poder realizar como una configuración en un nuevo fichero, que es donde se supone que nosotros vamos a configurar esta variable que sería este server route config. Que esto serían como las típicas rutas que nosotros somos capaces de poder manejar a nivel de servidor. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Establecer lo que sería el modo de carga de esa ruta. Y veis que lo podríamos tener o a nivel de servidor, o a nivel de cliente, o a nivel de pre-renderizado. Es decir, son como 3 maneras diferentes que nos van a permitir, pues eso, que sea el servidor el cliente o que nosotros se lo demos ya pre-renderizado, lo que sería la carga de la ruta, ¿no? Que se supone que nosotros tenemos definidas a partir de aquí. Muy interesante porque simplemente identificando de esta manera, decir, vale, esto se renderiza del lado del cliente, esto se renderiza del lado del servidor y son maneras bastante sencillas de poder llegar a hacerlo, ¿vale? Y luego, evidentemente, podemos llegar a tener el modo de pre-renderizado que nos permitiría llegar a realizar la ejecución de una determinada funcionalidad concreta, como por ejemplo la llamada a esta función asíncrona, donde veis qué es lo que debería pasar en este caso. Este es el típico path donde tú se supone que le vas a pasar un product ID, ¿no? A una determinada ruta. Claro, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Pues que esto esté pre-renderizado cuando nosotros lo estemos presentando por pantalla. ¿Por qué? Porque necesitamos poder llegar a realizar la inyección del servicio, como estáis viendo por aquí,
A partir de aquí, lo que nosotros haríamos en este caso sería la llamada al método del servicio que me daría los identificativos y luego simplemente a partir de aquí estaríamos buscando el elemento con su identificativo para poderlo presentar por pantalla o hacer lo que nosotros hagamos a partir de aquí, ¿vale? Entonces sería como una manera de poder llegar a realizar llamadas a función según nuestras propias necesidades. Otra de las cosas interesantes que han incorporado dentro de la versión 19 es la posibilidad de poder llegar a meter la posibilidad de ejecutar este zoneless directamente dentro de el sistema de server-side rendering, ¿vale? Como veis, están en ello, están como colocando diferentes maneras de poder llegar a hacer y si tú no estás haciendo uso del tema de zones y estás empezando a utilizar todo lo que tiene que ver con signals, intentar hacértelo lo antes posible. Veis que para poder manejar esto están metiendo como nuevos operadores también dentro de la biblioteca de RxJS para poder llegar a servir este tipo de historias como tal, ¿vale? Más cositas que están colocando dentro del sistema, muy sencillo. Mejorando lo que sería la experiencia del desarrollador. ¿Cómo lo están haciendo? Fijaos, ¿vale? Una de las cosas que están metiendo es esta edición estándar y el refrescado estándar utilizando esta técnica que se denomina como de Hot Module Replacement, ¿vale? O HMR, ¿vale? Que es como una técnica que te va a permitir que si tú, por ejemplo, estás cambiando los estilos dentro de un determinado componente de turno, estás haciendo cambios sobre la plantilla, por ejemplo, ¿vale? Lo que vas a poder hacer es que visualmente, esto se entiende muy bien visualmente, fijaos, ¿no? Se supone que aquí nosotros estamos intentando cambiar el código CSS asociado a un determinado componente de turno, en este caso el componente básico dentro de la aplicación. ¿Qué es lo que haces? Tú lo que quieres hacer es establecer un determinado color, por ejemplo en este color rojo, y os dais cuenta que prácticamente desde que nosotros hemos guardado el fichero hasta que visualmente se ha sido representado por pantalla, no va a pasar por el típico proceso de no, espérate, he guardado, tiene que recompilar la aplicación entera, para luego poder llegar a recalcularla, pedirle al navegador que la reinicie la aplicación y vuelva a presentarlo por pantalla, sino que es capaz de hacerlo prácticamente casi en tiempo real, ¿no? Entonces se supone que cualquier cosa que tenga que ver con el manejo de la aplicación a nivel de diseño, tanto a nivel de plantillas como a nivel de CSS, a nivel de los estilos, va a ser bastante más rápido como tal. Evidentemente, ¿cómo podemos llegar a habilitar todo esto? Bueno, pues el tema de los estilos está habilitado por defecto en la versión 19, pero si queréis activarlo del tema de las plantillas, tenéis que cambiar el fichero de package.json, ¿vale? Para que cuando vayas a lanzar la aplicación y el ngserv tengáis como esta variable como predefinida, ¿no? Este ng-hmr-template es igual a 1, ¿vale? Para que permite llegar a cero. Y luego, si quieres deshabilitar el uso de eso, no entiendo por qué quisieras llegar a hacerlo, pero bueno, si lo quisieras llegar a hacer, tendrías este flag, ¿no? Este _no_hmr a la hora de poder quitarlo, ¿vale? Otra de las cosas más interesantes que tenemos configuradas a partir de aquí sería la posibilidad de poder utilizar los standalone por defecto. Como ya sabéis, desde hace un montón de tiempo, dice, introducimos los componentes de tipo standalone aproximadamente hace 2 años en la versión de 14 y prácticamente casi como que todo el mundo está utilizando ya estos componentes. Entonces, lo que estamos haciendo es que tú ya realmente ya no será necesario que tú describas que el componente es de tipo standalone, sino que ya automáticamente todos los componentes van a ser de standalone directamente por defecto, o sea que ya no hace falta que lo pongas. Tú cuando vas a realizar el ngUpdate automáticamente debería de quitar esa definición del standalone a true dentro de la configuración de los componentes que tú tienes desplegados y ya no vas a tener que hacerlo a partir de aquí, ¿vale? Otra, a la hora de poder forzar todo esto, dice, para ayudar a reforzar lo que sería el uso de los APIs modernos, hemos decidido colocar un flag dentro del compilador que tira un error cuando descubre que un componente, una directiva o una pipe no es de tipo standalone. Para poder llegar a habilitarlo, pues eso, tenéis la opción esta que estáis viendo en la configuración de TypeScript, que sería dentro de las Angular Compiled Options, este string standalone a true. Esto estaría bien llegar a ejecutarlo para ver, pues eso, exactamente cuántos componentes te quedan pendientes de migrar de tipo standalone, pero claro, en aquellos proyectos que lleváis desde hace mucho tiempo, yo no lo habilitaría porque solamente en aquellos proyectos nuevos que están configurados desde cero directamente para tirar, o sea, en un micro frontend, ¿vale? Es cuando podría llegar a merecer la pena este determinado estado, ¿vale?
Luego, otra de las cosas, ya sabéis que el tema de testing en el caso de Angular, pues eso, llevaban un montón de tiempo utilizando Karma, ¿vale? Y le van a dar Matarile básicamente en la primera mitad de 2025, o sea, prácticamente ya. Y se supone que lo que deberíamos de llegar a utilizar por defecto sería Jest y el Web Test Runner para realizar todo este tipo de historias. Esto ya dependiendo del framework que tú suelas utilizar para el tema de la utilización de, pues de Vista, sería una de las posibilidades base a la hora de poder llegar a hacerlo. Pero bueno, lo que sería antes de unidad, inicialmente tendría que hacerse ya inicialmente con Jest, ¿vale? Y con el Web Test Runner, que serían las herramientas principales de utilización, ¿vale? Otro de los usos principales que estaréis viendo aquí, pues eso, que colaborando con el equipo de seguridad de Google han colocado pues como una especie de como de ayuda al generador, al builder, ¿no? Para realizar un Strict Content Security Policing, es decir, para poder llegar a habilitar en el index HTML de que se carguen ficheros exactamente con ficheros generados con un hash, ¿no? Entonces, bueno, es una opción de seguridad que se puede llegar a activar y que, bueno, esto siempre está bien, pero bueno, nosotros normalmente eso no lo solemos llegar a tocar como tal, ¿vale? Opciones que tienen que ver con el uso de la reactividad, ¿vale? Si os dais cuenta, en la versión 19 se van a colocar varios APIs como que son estables a partir de aquí, ¿no? Se estabilizarán todo aquello que tenga que ver con los inputs, los outputs y con las view queries. Claro, dice, a lo largo del año pasado hemos observado cómo los desarrolladores están utilizando las inputs, los outputs y las view queries, ¿no? Los APIs de view query, y estamos dándolas de tipo estable. Para poder simplificar la adopción de estos nuevos APIs, hemos desarrollado una serie de schematics que deberían transformar los inputs y outputs existentes para que vayan con el nuevo formato. Intentaremos hacer un vídeo más adelante para ver cómo quedan, ya que han entrado en estabilización, para ver cómo quedan estos input outputs como tal, a ver cómo es actualizar un proyecto y ver cómo quedarían este tipo de historias. Veis que nos ofrecen una serie de generaciones, ¿no? de las migraciones. Esto lo que debería hacer sería buscar dentro de nuestros componentes a ver dónde hacemos uso de estos input, output y queries, y debería hacer los procesos de migración. Si queréis utilizarlos todos de golpe, podéis ejecutar este comando y lo haríamos de esta manera, ¿vale? Luego, se supone que a partir de aquí debería de hacer algunas ayudas en todo lo que tiene que ver con el soporte de lenguaje dentro de los IDEs, ¿vale? Aquí, si os dais cuenta, tendríamos una especie de ayuda donde veis que estaría cambiando el uso de los input, ¿vale? Al nuevo sistema que estáis viendo para que haga uso de señales, ¿no? Es decir, convertirlos a @input y tal. Entonces ahora, como veis, sería un red only checked igual input entre paréntesis false, ¿no? Es decir, como una especie como de componente como tal. Es decir, si os dais cuenta, estamos intentando cambiar el uso de los input para que en este caso los input estarían utilizando ya el tema directamente de señales. Si esto es algo que tenemos ya automatizado, pues bueno, pues eso es algo que nos estamos quitando de encima, pero tendríamos que repasar lo que es el código para ver que no se incluyen cosas de ese estilo. Vale, introducción de señales de tipo enlazado, ¿vale? En este ejemplo es bastante útil y yo creo que se va a entender más o menos bien cómo va todo este rollo, ¿vale? Fijaos ahora. Tenemos una variable, que en este caso veis que sería una variable de tipo signal y que estaría colocado con un conjunto de valores predeterminados determinados como opciones. Veis que en este caso tengo una linked signal, ¿no? Que sería algo así como una computed signal, algo así parecido, que veis que de las opciones iniciales cojo simplemente el primer valor. Y esto se llama como choice. Entonces, claro, yo en este caso Apple sería como la primera opción, ¿no? Y este sería el valor que se supone que tendría choice. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si yo digo que la opción yo la cambio automáticamente, pues va a coger el valor que yo tendría colocado, pero si yo cambio el valor original, me va a volver a cambiar al nuevo valor que yo tuviese colocado, que en este caso sería pitch, ¿no? Sería un melocotón, ¿no? Que tendríamos colocado hasta a partir de aquí. Entonces serían como dos maneras de poder cambiar el valor de un elemento, bien cambiando el valor en sí, o bien cambiando el valor que nosotros tenemos enlazado. La verdad es que como nuevo tipo de señal, la verdad es que está bastante bien y merece bastante la pena, ¿vale? Y luego, el tema de uso de los recursos. Esto os lo voy a resumir un poquito para que lo veáis así un poquito por encima. Imaginaos que tenéis un determinado componente, veis que en este caso sería el user profile, donde tú tienes definido un input, que en este caso sería un tipo number, ¿vale? Es decir, sería un número que se supone que tendría que capturar, que sería en este caso el user ID. ¿Qué es lo que suele pasar a partir de aquí? Pues evidentemente tú tienes que hacer uso del user service, del servicio de usuario, para poder capturar los datos del usuario, ¿no? Que se supone que estás definiendo dentro de este user profile. ¿Qué haría en este caso por aquí? Muy sencillo, tal como nosotros lo tenemos definido, sería la posibilidad de poder llegar a recoger esto,
¿vale? Y poderlo llegar a tener definido de solicitar ese dato y luego ese dato cargarlo a través de una función de tipo asíncrona. Entonces tienen como tres elementos que estaríais viendo aquí. Tiene el request, la función de request, dice que es la que expresa exactamente la petición exacta de los términos de la versión original, ¿no? De la señal original. Tienes el loader, que sería como la función que realmente realiza la actualización asíncrona de los datos en base al dato que tú le has colocado en un principio, y luego él lo que te devolvería es un objeto de tipo resource que tú podrías llegar a cargarlo a partir de aquí. De todas maneras, muchísimo cuidado con esto, porque como veis, está realizando lo que sería la actualización de un API de tipo experimental. O sea que mucho cuidado con esto, ¿vale? Echar un vistacillo tranquilamente, pero ya sabéis que tenéis que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Luego, el estado del API de efectos, ¿no? Bueno, como ya sabemos, ¿no? Han pasado un par de versiones desde que colocaron en Developer Preview el tema de los efectos, ¿no? Entonces, basado en el feedback, van a introducir una serie de cambios en el API de efectos para nuevos usos. Pero como veis, no lo pasan estable, o sea que yo de momento esta funcionalidad no la tocaría y estaríamos pendientes a ver de cómo se podría llegar a utilizar. Por otro lado, otra de las cuestiones interesantes, ya os he estado comentando, que es el tema de que están quitando, o sea, están haciendo todo lo posible para quitar la ZoneJS de la biblioteca. Dice, hace 6 meses introducimos el soporte de uso sin zone, ¿no? De tipo experimental dentro de Angular, ¿vale? Entonces están iterando a ser posible, se han aliado con la gente de Google Fonts, ¿no? Para realizar esta opción. Y simplemente están, cuando vayas a crear un nuevo proyecto, puedes intentar ya crearlo directamente de uso sin zonas. Esto, para proyectos que hagáis de tipo micro frontend, creo que puede estar bastante interesante que lo coloquéis de ese estilo. Y luego, si vosotros tenéis un proyecto ya creado y queréis poder ver un poquito cómo quedaría vuestra aplicación en estos casos y poder llegar a lanzar las pruebas, pues yo creo que podía estar bastante interesante en este aspecto, ¿vale? Cositas que se han avanzado con el uso de Angular Material y con el uso del CDK. Dice, bueno, este año liberaron lo que sería la versión de Angular Material 3, ¿no? Y han colocado, bueno, pues un montón de maneras diferentes de poder llegar a crear lo que sería el nuevos temas, ¿no? Basado en un SaaS, ¿no? Que nosotros deberíamos de poder hacer, basado en este sistema que ellos han colocado que han llamado como design tokens, ¿no? Como tokens de generación, ¿vale? Estos tokens de generación, evidentemente, son, pues eso, los elementos visuales que son como la base, ¿no? Para luego poder construirlos a partir de aquí, ¿vale? Entonces son como una especie como de parte base. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues eso, que con Material 3 habilitaron la posibilidad de poder crear como temas personalizados, ¿no? A la hora de utilizar lo que serían los mixing para el uso dentro de los componentes. Que era esta parte que veíais aquí, ¿no? Dice, utilizabas el uso de Material, incluías Core, aquí definías una serie de, pues eso, definías como un tema, le dabas como un nombre, y luego este tema tú lo pasabas a todos los componentes que tenías configurado a partir de aquí. Entonces te dice, bueno, esto sería un sistema altamente personalizable, pero han decidido como simplificar la creación de los nuevos temas en la versión 19 para colocarlo de una manera mucho más sencilla, que sería simplemente con el Use Material Mat. Aquí directamente incluyes un determinado tema, colocas los datos del tema que quieres tú llegar a colocar, con las variables que tú tengas predefinidas, con todo lo demás, y esto se aplicaría ya directamente a todos los componentes que tuvieses configurados a partir de aquí. Otra de las cuestiones más importantes que tenemos configuradas en este caso sería la posibilidad de poder realizar sobreescrituras de los componentes. Claro. Entonces, a nivel de los estilos, esto es una de las cosas muy típicas donde tú ves un componente que te gusta, que está en Angular Material, resulta que lo quieres capturar, pero solamente le quiere cambiar algunas cosas. Entonces, claro, esto era un coñazo de hacer, porque prácticamente era como reescribir el componente entero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, pues que te provee como un nuevo API de override, ¿no? Que se dice. Entonces, ¿qué es lo que te permite hacer? Cogería una de las, bueno, en este caso la SignNav, ¿no? Te permitiría llegar a realizar una sobreescritura y tú lo que haces es que defines las variables que quieres llegar a sobreescribir. Todo lo demás se supone que se quedaría exactamente de la misma manera y simplemente te haría los cambios que tú quisieras colocar a partir de aquí. Una muy buena ayuda para todo lo que tiene que ver con la personalización del aspecto visual por parte de las aplicaciones, ¿no? Otra de las cuestiones más importantes sería el uso del drag and drop de tipo bidimensional. Aquí simplemente lo que han colocado es una especie de elementos, os dais cuenta, ¿no? Esto sería como la drop list, la orientación que tienes colocado. Estos serían los elementos que serían dragables y luego el elemento que es dragable en sí. Os dais cuenta que en este caso, en el ejemplo que estáis viendo aquí, simplemente te permite mover, ¿no? En 2 dimensiones directamente los elementos dentro de una lista y poder llegar a reordenarlos visualmente a la hora de poder llegar a utilizarlos a partir de aquí. Bastante interesante.
Otra de las cositas que están colocando también sería la utilización de lo que sería el reordenado de las tabs, ¿no? Muy similar que utilizan en la gente de BigQuery, ¿no? Que utilizan Angular y el CDK para hacer cosas de ese estilo. También podemos llegar a reordenar estas tabs directamente dentro del sistema. Uno de los componentes que más o menos solían pedir habitualmente dentro de Angular Material era la posibilidad de poder disponer de un time picker, ¿no? De un selector de hora, que lo estaban pidiendo bastante, tenía como unos 1300 likes dentro de GitHub y al final simplemente lo han colocado por aquí. Te das cuenta, simplemente seleccionaría lo que sería la fecha, la hora, ¿no? Y podría llegar a utilizarla directamente por aquí con diferentes locales y diferentes historias, ¿no? Entonces se supone que han colocado muchos de los requisitos de accesibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues está guay que uno de los componentes principales de selección de tiempo, pues lo podamos tener ya disponible como tal, ¿vale? Y luego algunas cositas extra que han colocado aparte de las cosas que hemos visto, ¿vale? Bien, como os dais cuenta, una de las cuestiones más importantes es el tema de que estamos intentando utilizar lo que serían el uso de los componentes de tipo standalone, ¿no? Entonces están intentando colocar que el Angular CLI cuando vaya a compilar la aplicación nos dé un warning, ¿vale? Cuando estemos utilizando imports que no vayamos nosotros llegar a utilizar en un determinado momento. Esto sería como una de las ventajas, ¿no? A la hora de poder llegar a crearlo. Otra de las cosas muy interesantes que han metido también en el CLI cuando vayamos a hacer el paso de la compilación del proyecto es que podemos llegar a definir variables de entorno que nosotros queremos pasar a la compilación. El ejemplo que me han puesto es perfecto, porque nos permite de alguna manera poder llegar a establecer este hito, ¿no? Que estaríamos viendo aquí, que sería que tú en la compilación puedes definir una determinada variable y a esa variable pasarle un determinado valor, ¿no? De una variable de entorno. Entonces, luego esa variable de entorno podrías tenerla tú configurada como una variable de tipo global y luego poder llegar a utilizarla dentro de tu código, ¿no? Para poder utilizar este global this, ¿no? Que estaréis viendo aquí, ¿vale? API key, ¿no? Para poder llegar a manejarlo a partir de este punto. Otra de las opciones que son interesantes es la utilización de la definición de variables locales dentro de las plantillas, ¿no? Dice, sobre los últimos años, ¿no? Hemos tenido, pues eso, cientos de peticiones de esta funcionalidad para introducir la declaración de variables locales dentro de las plantillas. Durante muchos años, desafortunadamente, no hemos visto una manera apropiada de poder hacerlo. Entonces, en el nuevo bloque de sintaxis, ¿no? Del control flow que nosotros tenemos manejados, hemos visto una manera como de poder hacerlo. Si os dais cuenta, tú puedes definir una variable dentro de la plantilla y luego poder llegar a utilizarla a través de este LED que estaríais viendo por aquí, que sería como este greeting, donde veis que estaremos utilizando como este nombre de plantilla que hemos utilizado por aquí, calculando un determinado valor, ¿no? Que estuviera dentro del input y calculando una variable que en este caso sería greeting, ¿no? Y luego por otro lado, pues simplemente podríamos utilizar una determinada variable, ¿no? Que estaría en este caso inicializada a través de una pipe, que en este caso sería una pipe asíncrona, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, es una manera de poder empezar a declarar este tipo de historias que veis que ya habían incorporado en la versión 18.1, pero bueno, ahora están empezando a graduarlo y esto ya sería de versión estable. O sea, que sería otra de las cosas que serían bastante interesantes de poder llegar a utilizar para la declaración de las variables directamente dentro de las plantillas, ¿no? Y luego han colocado una serie de cuestiones que tendrían que ser como buenas prácticas dentro del sistema. Si os dais cuenta, ahora ya por defecto todos los componentes deberían de estar desarrollados como de tipo standalone y de hecho tú cuando ya los vayas a crear con el CLI, pues ya automáticamente te los va a crear. Y luego si os dais cuenta hemos colocado esas posibilidades, ¿no? A la hora de poder llegar a construirlos y colocarlo directamente desde aquí. Para que sean ya directamente, pues eso, bien cuando vayamos a actualizar la aplicación que nos lo actualice también para el uso de esos componentes por defecto. Otra de las opciones sería la utilización de los schematic para que en vez de utilizar la inyección de dependencias basado en constructor, simplemente utilizando la función inject, ¿no? A la hora de inyectar estas dependencias, ¿vale? Una vez que nosotros lo tengamos por aquí, ya lo podríamos hacer. Otra de los schematic que sería mover inicialmente todas las rutas que tenemos cargadas de tipo early, ¿no? Es decir, que cargan automáticamente cuando carga la aplicación, para que sean rutas de tipo lazy, es decir, que no carguen a no ser que nosotros entremos a esa determinada ruta dentro de la aplicación como tal. Luego ya hemos hablado de los schematic, ¿no? Del uso de los input, de los output y de las queries, ¿vale? Que vayan a estar migradas al nuevo sistema, ¿no? Que nosotros tenemos configurado como tal. Bueno, esto sería un nuevo soporte de clustering para la gente que utilice Google Maps. Bueno, esto yo como no lo uso no lo voy a hacer. Luego, el soporte del tema de las herramientas de E2E que estáis viendo que
que cuando tú lo activas por defecto dice no tienes un sistema de doseo activado y te da directamente Cypress, Nightwatch, WebDriver.io, PlayReady y Puppeteer, ¿no? Como diferentes tipos de opciones y que te dice cuál es la que quieres llegar a utilizar, pues ya Protractor queda como deshabilitado, es decir, Protractor, Karma, Jasmine, está todo fuera, ¿vale? O sea, prácticamente está todo quitado y ya no deberíamos de llegar a utilizarlos bajo ninguna compilación. Y luego dice, vale, opción de migración que debería mover la aplicación, el constructor de la aplicación para que utilice SBuild y utilice Vite. Esto fue uno de los vídeos muy interesantes que estuvimos viendo de la última ViteConf, de una conferencia de la gente de Angular, donde decía cómo estaban utilizando Vite y el SBuild, ¿no? El SBuild más para la parte del build, de la parte de la compilación, y Vite más para la parte del desarrollo de la aplicación Angular, que es donde están consiguiendo toda esa serie de mejoras al respecto. Y luego, bueno, como veis por aquí, ya sería lo típico, ¿no? El agradecimiento a la parte de la comunidad, que va a haber una serie de charlas, ¿no? Bélgica, Alemania, India, Israel, Italia, Kenia, Macedonia, Polonia, Serbia y Estados Unidos. Nada, ningún país de LATAM, o sea, ni España ni Latinoamérica. No sé qué pasa con la gente de Angular con la parte de Latinoamérica, parece que solamente existe React. Y bueno, simplemente, pues nada, los siguientes pasos que tenemos configurados a partir de aquí. Entonces, si os dais cuenta, es bastante interesante lo que nosotros estamos viendo a partir de aquí. Vídeo un poco largo, pero yo creo que merece bastante la pena de pegarle el repasito a todas las novedades que tenemos de Angular. Ya sabes que puedes llegar a apoyar este canal siendo miembro del canal y que solemos hacer directos prácticamente todos los sábados y todos los domingos a las 7 de la tarde, hora española peninsular, y que si quieres tener acceso a esos directos puedes apoyar el canal convirtiéndote en miembro de este canal. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo de repaso. Decídnoslo en los comentarios y en los likes si os ha gustado, por supuesto, para ver si os gusta este tipo de contenido, y podéis colocarnos en los comentarios aquellos temas que queráis que podamos llegar a tratar, si ves que no los estamos tratando en el canal. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gente.